tendrá su trono. Entonces ya dejará de aquella ciudad, quizás sea Roma, desde donde dirija la bestia, pero dejará Roma y pasará a ser Israel el centro de su reino, desde ahí. Entonces, cuando ya esté él establecido ahí, él entrará en el templo y ¿qué dirá? ¿Que eres Dios? Yo soy Dios, adórenme. Yo los libré, Sí. yo soy su Mesías esperado, ¿verdad? Vean, los liberé de los enemigos. Esa era una función del Mesías. Por eso cuando Jesucristo vino, lo rechazaron inmediatamente, porque ellos estaban esperando al Mesías conquistador. No habían visto que el Antiguo Testamento profetizaba un Mesías sufriente primero. Ellos esperaban todas las profecías que hablaban del Mesías conquistador, que los iba a librar de sus enemigos y que Israel ahora iba a ser el centro mundial y ellos iban a dominar a todas las naciones. Entonces esta bestia vendrá allí y les dirá: yo soy ese Mesías que ustedes esperan. Miren, los liberé. Entonces, yo tengo el poder. Yo soy ese Mesías enviado, yo soy ese Mesías divino. Adórenme. Entonces cuando el pueblo de Israel dirá que no, ¿verdad? Y entonces ahí en ese momento se volverá en ira contra el pueblo de Israel. Pero ya para ese entonces él ya se sacudió la influencia de la ramera. Entonces, ¿en qué momento sucederá? No sabemos, pero sí es a partir de la segunda mitad en adelante donde él se sacude ese dominio, ¿no? Y él lo echa fuera, ¿verdad? Ahora, Daniel, vamos por favor a Daniel capítulo 11, versículo 37. Capítulo 11. 11, versículo 37, Daniel 11, 37. Antiguo. Daniel capítulo 11, versículo 37. Dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ok, entonces dice: sobre todo se engrandecerá, no tendrá Dios, no respetará religión alguna, sobre todo que se exprese de Dios, él estará en contra. ¿Por qué? Porque él quiere ser ahora el centro de la adoración. Entonces, este falso Mesías, este anticristo, bestia, que le llama el hombre de pecado, también lo describe la Biblia, él querrá ser el centro de la adoración. Por eso rechazará cualquier otro tipo de religión, no aceptará ninguna religión, por lo tanto, toda otra religión será enemiga de él. Y ya vimos que por eso desecha la ramera, que logró hacer una influencia religiosa a nivel mundial, y eso significa que va a haber unificación. Podría significar eso, unificación de religiones, que hoy lo estamos hablando en el término ecumenismo, ¿sí? Entonces, este no tendrá Dios alguno más que él. Él será su propio Dios. Del amor de las mujeres no hará caso. Algunos comentan de esto que a lo mejor podría ser un homosexual. Podría ser, quién sabe. Podría caer en este rango. La Biblia no lo explica, pero dice: del amor de las mujeres no hará caso, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que por eso él ya quita a la bestia, quita a la ramera de ahí, y ahora él se levanta como el centro de la adoración. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Perdón, Sí. no lo tengo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Verdad? Ahí está también Pablo hablando de ese hecho, ¿verdad? Él ahí se sienta y que se cree Dios, ¿verdad? Y exige la adoración, respaldando Pablo a Daniel también en su profecía, ¿no? La bestia y los reyes, estos 10 reyes, sin saberlo, porque vamos a leer, fíjense el versículo 16 y 17.
Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Pero nos debe de impactar el versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. ¿Por qué la bestia y el falso y los 10 reyes que recibirán su reino en ese momento van a atacar, van a destruir a la ramera? Porque es un propósito de Dios. Y aún ellos siendo enemigos de Dios, aún ellos odiando a Dios, aún ellos queriendo ir en contra de la voluntad de Dios sin darse cuenta, están cumpliendo la voluntad de Dios. Así es Dios. Así es Dios. Dios hace su voluntad ahí. Ellos sin darle cuenta están ejecutando el juicio de Dios, que Dios había marcado sobre ese sistema de religión que se estableció, ya vimos desde Génesis, ¿verdad? Dios ahí es el que da la orden. Dios es el que controla los reinos, la tierra, todo. Por eso es Dios soberano. Si Dios no fuera soberano, Dios no podría influenciar en nada. El libre albedrío que aparentemente tenemos, que quiero aclarar, no hay libre albedrío. O sí hay libre albedrío, pero no en el término que lo estamos manejando. Alguien dice, tienes libre albedrío, tú puedes hacer lo que tú quieres. No es cierto. Tú vas a hacer lo que esté metido en tu subconsciente. Tú vas a reaccionar de acuerdo a lo que esté programado en tu subconsciente. La Biblia habla del corazón. En realidad, en nuestros términos, vendría siendo el cerebelo. ¿Sí? Entonces, la Escritura nos revela que el hombre realmente no es libre para tomar decisiones, porque realmente él está controlado por el pecado, por su naturaleza pecaminosa. Entonces, él toma las decisiones en base a su naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, el hombre no es libre. Por eso Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús no te liberta, tú no eres libre, tú eres un esclavo del pecado. Tu amo es el pecado te controla, el pecado te lleva a odiar a Dios, tu naturaleza pecaminosa te lleva a los términos contrarios a Dios. Por eso soy libre de tomar decisiones. Pues sí, pero ¿qué decisión vas a tomar? Lo que esté en tu naturaleza. El pecado. Por eso dice Pablo, antes obedecíamos al pecado. Ahora obedecemos a la justicia. Y quiero decirte algo, que ahora que si Cristo realmente ha cambiado tu vida, si Cristo realmente te ha hecho nacer de nuevo, si realmente eres una nueva criatura, tienes una libertad aparente, porque ahora te volviste esclavo del Señor. Pero a diferencia es que antes tú tenías un amo cruel y despiadado llamado pecado, y ahora tienes un amo bueno, amoroso, bondadoso, que ama, que cuida, que bendice, que sostiene a los que le obedecen. Ese es el cambio. Esa es la verdadera. Pablo decía, antes eras esclavos del pecado, mas ahora que habéis obedecido pasaste a ser esclavos de la justicia. Ahora eres esclavo de la justicia. Entonces, nuestra libertad no es totalmente plena. El libre albedrío no es totalmente pleno. Ahora ha sido cambiado por otra naturaleza. Ahora, ¿en base a qué yo me muevo? A la nueva naturaleza que he recibido. Por eso Pablo dice que el cristianismo es Cristo en nosotros en Colosenses. Cristianismo no es una religión, no es una forma de vida. No. Cristianismo es Cristo en nosotros. Si Cristo no habita en nosotros, no eres cristiano. Tú puedes llevar una vida, un estilo de vida cristiano y no ser salvo. Tú puedes cumplir todos los reglamentos cristianos, tú puedes obedecer los mandamientos si quieres de la Biblia, pero no eres cristiano. Pablo lo decía, yo antes, en cuanto a la ley, era irreprensible.
¿Qué quiere decir? Que Pablo obedecía al pie de la letra a la ley. Pablo era un celoso de la ley que obedecía al pie de la letra a la ley, pero no era salvo. Por lo tanto, cristianismo no es un estilo de vida. Cristianismo tiene que ser un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice a los corintios, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo fue hecho nuevo. Es un nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, a otro que obedecía perfectamente la ley, le decía, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es gustes, no tomes, no hagas esto, no hagas aquello. El cristianismo es Cristo en nosotros. Y ahí es cuando Cristo habita en nosotros, es cuando nuestro comportamiento, nuestros afanes, nuestra vida cambia y entonces empieza a girar en torno a agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Pablo decía, no sometáis a tales cosas como no gustes, no tomes, no veas, no, porque esas cosas no pueden contra los apetitos de la carne. Lo único que puede contra los apetitos de la carne es la gracia salvadora de Jesucristo. No hay otra. No vamos a poder vencer los afanes de esta vida, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y el mundo si Cristo no está en nosotros. Puedes someterte a 1000 preceptos, pero no vas a poder vencer si Cristo no está en nosotros. Él es el Señor. Por eso hago este énfasis. Cuando los discípulos Pedro y Juan fueron azotados y salieron gozosos de haber sido azotados, ¿por qué? Dice, por causa de que habían sido azotados por causa de Cristo, ¿verdad? Ellos salieron gozosos porque habían sido azotados por causa de Cristo, pero ¿saben también por qué? Porque ellos sabían que atrás de esa acción estaba Dios obrando. Que nada va a suceder si Dios no lo ha determinado. Todas las pruebas, todas las luchas, Dios lo ha determinado. Decía por ahí un pastor, el modelo del sufrimiento es la manera en que Dios va cambiando nuestros corazones y transformando nuestras vidas. Pero lo más sorprendente es que cuando Pedro y Juan llegan a la casa y ya la iglesia los recibe y todo va a ir más rápido, ¿verdad? La iglesia los recibe. ¿Qué hacen ellos? Oran al Señor. Inmediatamente oran al Señor. ¿Y qué piden de Dios? ¿Cuál es su oración? ¿Cuál es su principal énfasis? Señor, bendícenos. No. Señor, prospéranos. No. Señor, danos la habilidad y danos la fluidez y danos la valentía para seguir predicando a Cristo en medio de estas situaciones. Esa fue la oración de la iglesia. En medio de la tribulación, en medio de la persecución, danos la valentía y danos la fluidez para predicar a Cristo. ¿Y eso qué significaba? Dios, no dependemos de nosotros. Dependo de ti. Yo no puedo hacerlo si tú no obras en mí. Y eso se compensa con lo que Pablo dice en Filipenses, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Somos dependientes del Dios soberano. Por eso no puede haber ni una jactancia en nuestra vida. No puede haber ninguna jactancia en la salvación porque dependemos de Dios en todo. Ahí viene la necesidad de la oración. Ahí viene la necesidad del estudio de la palabra, diario. Ahí viene el hambre del alma, del salmista, del corazón de un cristiano. Todo cristiano es un salmista. Decía David, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y David iba a diario a la casa. David iba a diario al templo a adorar a Dios. Y decía, ¿cuándo vendré y me presentaré? Y David aún compone un salmo y dice, y lo voy a parafrasear, ¿quién fuera como esas arañas que están allá hasta la punta del templo, porque el templo era altísimo, que pueden habitar en tu casa todos los días, Señor?
Yo no puedo hacerlo, tengo muchas responsabilidades, tengo mucho todo, pero qué dichosas son ellas. Qué dichosas son esos pajaritos que pueden entrar a cada rato. Imagínense el corazón de David. Por eso Dios decía, no porque David fuera un hombre sin pecado, ya sabemos los hechos que cometió David, pero por eso Dios decía que David era un hombre conforme a su corazón, porque David anhelaba a Dios, y eso debe de ser un síntoma de un cristiano verdadero, un cristiano que adora a Dios con su corazón y que no se siente satisfecho con un momento que le da a Dios. El verdadero corazón cristiano es aquel que anhela a Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabe la dependencia de Dios? Dependemos de Él. Dependemos de ese Dios que controla todas las cosas, ¿verdad? Dios mueve todas las cosas, Él tiene el dominio de todas las cosas. Decía Juan, y regresando un poquito aquí al tema, decía Juan Calvino, Dios le da reyes perversos como castigo a una nación. Si nosotros hoy tenemos a un presidente no apto, puede ser un castigo de Dios para nosotros. O más bien es un detalle de Dios para nuestras vidas. Porque Dios, dice la palabra y es clara, Dios pone reyes y quita reyes. Dios es el que pone y Dios es el que quita. Daniel capítulo 2, versículo 21, por favor. Daniel capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ahí está, ¿verdad? Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios es el que lo hace. Vámonos más atrás, no lo vamos a leer porque está largo, pero ¿qué pasa en Éxodo? ¿Qué dice Dios? ¿Qué mensaje le da Moisés a Faraón? Y Romanos capítulo 9 lo pone claramente. ¿Qué dice Dios? Para esto mismo te levanté, Faraón, para mostrar en ti mi poder. O sea, Dios hizo llegar al trono a un faraón orgulloso, soberbio, ¿verdad? Dice, por eso te puse ahí. Yo fui el que te puse ahí, porque voy a mostrar a través de ti el poder que yo tengo a mi pueblo. Ahí están los propósitos de Dios cumpliéndose. Ahí están los propósitos de Dios poniéndose. Por eso Moisés, ¿verdad? Y le dijo Dios a Moisés, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, y al que quiera endurecer, endureceré. No podemos con un Dios tan grande. Dios es el que mueve los tiempos. Ahí mismo en Daniel capítulo 4, versículo 17, por favor. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiera lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Verdad? Entonces, es impactante esa parte, ¿verdad? Dios pone a quien Él quiere. Dios pone a quien Él quiere. Y Él tiene dominio sobre los hombres. Dios, nuestra mente no alcanza a entender la magnitud de Dios. Por eso es que cuando conocemos a Dios,
y lo poco que podemos conocer a través de lo que Él se ha revelado en su palabra, nada más debe de haber en nosotros una cuestión: adoración, amor y gratitud porque nos haya alcanzado, porque nos haya puesto aquí, porque estemos escuchando su palabra. Eso es lo que debe haber. Dios pone reyes, quita reyes. Oh rey, esta parte que no la quise citar todo para que leyéramos todo el capítulo, pero Daniel capítulo 4 es cuando Daniel está revelando, ¿verdad?, la visión que tuvo el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, de que él veía que de repente, ¿verdad?, le era quitado su reino y que, ¿verdad?, se veía un árbol que se caía y lo sellaban con 7 sellos y todo eso. Y Daniel le da la interpretación y le dice Daniel, ¿verdad?, lo que iba a venir sobre su vida. Y le advirtió lo que vendría sobre su vida. Por lo cual, rey, te pido, ¿verdad?, que des gloria al Dios de los cielos. ¿Qué hizo Nabucodonosor? No hizo caso. Sino que un día dice que salió y vio la opulencia que había en Babilonia, ¿verdad? Y dice, todo esto yo lo he hecho. ¿Y qué pasó? Dice que oyó una voz del cielo y la razón le fue quitada. ¿Verdad? La razón le fue quitada. Pero Dios le dijo, para que veas que yo soy Dios, nadie te va a quitar el trono. Durante el tiempo, que fueron años, que estés así, nadie va a ocupar tu trono. Nadie lo ocupa. Y dice, y al final de los tiempos, dice Nabucodonosor, yo alcé mis ojos al cielo y bendije al Dios del cielo y mi razón me fue de vuelta. Y dice, y ahora entiendo que no hay nadie como ese Dios, que tiene dominio sobre los hombres y no hay quien le diga qué haces. Eso debemos entenderlo. ¿Verdad? Hay gente que quiere enfrentarse a Dios. Es que no, Dios no puede ser así. Es que es injusto, es que... ¿Tú quién eres? Dice Pablo en Romanos capítulo 9. ¿Tú quién eres para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? En fin, debería de haber una actitud de humillación. Imagínense a Bartimeo diciéndole a Jesús, Jesús, ¿por qué me hiciste ciego? ¿Qué reacción hubiera hecho Jesús? Lo hubiera dejado ahí, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el clamor de Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa es la diferencia. Cuando nos humillamos, Dios obra. Cuando nos ensorbecemos, Dios nos humilla. Dios nos humilla. Entonces nosotros podemos ver cómo Dios va obrando, y la bestia y el falso profeta y estos 10 reyes, sin saberlo, están obrando en favor de lo que Dios quiere. ¿Sí? Nosotros vemos también en el Antiguo Testamento Dios utilizando a naciones como Babilonia, Ciro y otras. ¿Para qué? Para ejecutar castigos sobre Israel. Vamos a leer Habacuc capítulo 1. Habacuc capítulo 1. ¿En el viejo? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Habacuc. ¿Uno qué? 1 del 5 al 11. ¿1? Capítulo 1, versículo 5 al 11. Nada más. 1. 5 al 11. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Porque ahí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena.
escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová Dios Santo mío? No moriremos, oh Jehová, por juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Está, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Yo traigo. ¿Quién es el que iba a traer a Babilonia? Dios. Yo traigo sobre esta ciudad a Babilonia. Dios es el que está obrando en ese castigo. ¿Sí? Jeremías 25, Jeremías capítulo 25, versículos 9 al 11. Jeremías antiguo, ¿verdad? Sí. Está después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. 25, versículos 9 al 11. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas sin espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Está, ¿verdad? 70 años. Dios estableciendo hasta los tiempos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Todo Dios lo establece. Dios está estableciendo, Dios está trayendo. Nosotros podemos ver, Dios pone reyes, Dios quita reyes, Dios mueve esto, Dios mueve aquello. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Oye, una pregunta, cuando transforma Dios a Nabucodonosor, Babilonia también se transforma. ¿Cuando le quita la razón? No, cuando le regresa la razón, dice que ya... Pero Se acabó el rey de Babilonia, ¿no? Entonces cuando él lo convierte, no, o sea... ¿Le regresa la razón? Le regresa la razón y reconoce a Dios, Babilonia cambia. ¿Pero cambia en qué sentido? En su adoración. No. En sí hay dudas de que se haya convertido realmente Nabucodonosor. Y nada más le demostró lo que él era. Pero hay dudas serias de que se haya convertido Nabucodonosor. De que en realidad haya puesto su adoración en el centro de Dios. O más bien que Dios haya tenido piedad de él. Sí. Sí. O sea, Dios puede obrar hasta cierto punto en una gente. Es que dependemos de Dios en todo. Por eso la mejor actitud que debemos de poner es una actitud de humildad ante el Señor y de ruego. Les he puesto varias veces ese ejemplo y lo sigo poniendo, el de la mujer sirofenicia. Jesús, ayúdame, mi hija está atormentada por un demonio. Y Jesús se seguía derecho. Esta mujer gritando atrás y atrás y atrás y atrás y atrás. ¿Verdad? Hasta que dice, bueno, a ver, pásenla. ¿Qué quieres, mujer? Mi hija es atormentada por un demonio. ¿Por qué no sabes que no es lícito dar el alimento de los hijos a los perros? ¡Wow! Jesús, ¿qué le dijo? ¿A ti te hubiera gustado? Imagínate, tú ponte en el lugar de la mujer sirofenicia, que te acercas a pedir ayuda y que ese ser que tú has oído maravillas de él y todo, y te diga, ¿te llame perro? No te puedo dar el alimento porque ese alimento es para los hijos. Tú ni siquiera llegas a nivel hijo, ni primo, ni tío, ni nada. Tú eres un nivel más bajo. Nivel de animal. La reacción de muchos hubiera sido, ¿sabes qué? Maldito. ¿Pero qué hizo esta mujer? Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ni siquiera dijo de la mesa de los hijos,
dijo, de la mesa de sus amos. Esa mujer que hizo, se humilló ante él. Sabía que era su única esperanza. No tenía otra esperanza. Y ahí el poder de Dios actuando. Ven, tu hija está libre. Dios no se resiste al humilde, ¿no? Dios no se resiste. Cuando ya venimos con una actitud de humildad, Dios no se resiste. Pero nosotros podemos ver ahí, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. La humildad ante el Señor, de conocer que nada podemos hacer sin Él. Y que por eso Hebreos dice que andemos con temor delante de Él. Porque no es un Dios con el cual podemos jugar. Con el cual podemos, ay, Chuchito, ay, Diosito, ay, es que yo me llevo bien chido, acá bien chévere, yo, o sea, acá, tú, no puedo hacer eso con Dios, ¿verdad? No puedo hacer eso con Dios. A Dios hay que guardarle el respeto, porque Él es un Dios soberano, Él es un Dios sentado en su trono, gobierna con señorío, con autoridad, es un ser lleno de amor, sí, pero también es un ser justo, es un Dios soberano, es un Dios eterno, es un Dios omnipotente. Que los ángeles tienen que cubrirse los rostros, que no tienen pecado, tienen que cubrirse su rostro para voltear a ver hacia dónde está Dios. Esa es la santidad que Dios tiene. Si a un ser humano con autoridad, hasta alfombra roja le ponen, ¿no? Así es. ¿Por qué no a Dios? ¿Por qué no a Dios? Exacto. Yo digo a la gente, si viniera Barack Obama y lo vieras, no, ¡oye! ¿Qué onda, mi Barack? ¿Cómo estás? ¿Verdad que no lo trataríamos así? ¿Verdad que no? No podríamos tratarlo así. Porque en primer lugar se nos va a quedar viendo así como de, ¿qué onda con este? ¿No? A ver, por favor, guardia, sáquenlo y bótenlo allá afuera. No lo quiero ver aquí. Con eso sí guardamos reverencia. Pero con el Dios soberano, con el Dios que tiene muchísima más autoridad infinita con respecto a Barack, con ese nos queremos llevar bien chido, ¿eh? Entonces tenemos que guardar un respeto, porque Dios puede consumirnos en un instante. Recordemos a Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el pecado que ellos cometieron? Yo diría, si Dios siguiera actuando igualmente que lo hizo con Ananías y Zafira, yo no sé cuántos estaríamos vivos hoy en día. ¿Verdad? ¿Qué dijeron? Vamos a hacer lo mismo que hizo Bernabé. Bernabé vendió su casa y dio todo el dinero a la iglesia. Y vemos que la iglesia está muy favorecida, lo favorece mucho. Pero Bernabé lo hizo de corazón, ¿verdad? Y dijeron esto, vamos a hacer lo mismo para que la iglesia también nos admire a nosotros. Vale, lo vendieron, pero cuando ya vieron cuánto era de dinero, dijeron, no, es mucho. Entonces vamos a sustraer un poco. Vamos a sustraer. No dice la Biblia cuánto sustrajeron, ¿verdad? Pero le dijeron, Pedro, aquí está. En eso vendimos la casa, Pedro. Nadie se va a enterar. ¿En qué clase de Dios estaban creyendo? Desde ahí podemos ver a veces cuando no pensamos quién es Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice Pedro? ¿En esto vendiste realmente la casa? Sí, Pedro. El término mexicano hubiera dicho hasta te lo juro que sí, Pedro, ¿verdad? Por la Virgen. Y dice, ¿qué dice Pedro? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. A Dios. Por lo tanto, Ananías, voltea a ver a los dos que están allá atrás, porque son los que te van a sacar muerto. Porque en este momento expiras. Bye. Solo por un hecho de que a Dios le prometió algo y no le dio lo que le prometió. Nadie le robó, ¿no? Si no le robó. No robó a Dios. Por eso la Biblia dice, cuando prometas algo a Dios, cúmplelo. Por eso digo, ¿cuántos no? Si Dios siguiera actuando así, Dios a veces ejecuta juicios para que veamos que Él sigue siendo santo. Y que si hablamos, tenemos que cumplir. Entonces, ahí vemos cómo cayó, ¿verdad? Y luego llega su esposa y lo mismito. ¿Vendieron en tanto la cantidad? Sí. Voltea. ¿Ves a estos hombres? Son los que sacaron a tu esposo muerto. Tú también. Bye. Adiós. Entonces nosotros tenemos que ver ese Dios, que es absolutamente santo, con el cual no puedo jugar. Con Dios no puedo jugar. No puedo esconderme, no puedo mentirle. Es la peor tontería que podemos hacer, mentirle a Dios. O sea, de decirle que soy cuando no soy.
de decirle te di cuando no le diste. Si Dios sabe todo. Dios sabe todo de nosotros. Dios sabe la maldad que hay en nosotros. Dios sabe los pecados que hemos cometido en nuestro corazón. Dios lo sabe. ¿Por qué ocultarlos? Dios sabe todo lo que has pensado, lo que has maquinado, lo que has visto, lo que has sustraído, lo que no has sustraído, lo que le has quitado a tus papás, lo que no has quitado de tus papás, lo que le has quitado a otra gente. Dios sabe absolutamente todo. Por eso les digo, si Dios siguiera obrando de la misma manera que obró con Ananías y Zafira, no sé cuánto estuviéramos vivos. Pero la misericordia de Dios es más grande que su juicio. Por eso dice Moisés, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios a veces ejecuta juicios para que veamos que Él sigue siendo el mismo, pero a veces se abstiene de ejecutarlos por su misericordia. Pero no debemos de tentar a Dios, porque Dios puede ejecutarlo en cualquier momento, ¿verdad? Y caer fulminados, ¿verdad? Y lo peor de todo no es morir. A veces le tenemos al morir. Lo peor de todo no es el morir. Lo peor de todo es dónde voy a abrir los ojos. Eso es. Si lo hablo con Cristo, excelente. Pero si los abro en el infierno. Ahí es donde vemos un hecho de un Dios real. Un Dios que dice, si no te arrepientes y crees en mi Hijo amado, te vas al infierno. Mucha gente no cree eso. Lo toma como, ay Dios, ¿cómo me va a enviar al infierno? Alguien me decía, es que yo no creo en el infierno, cristianos. Yo no creo en el infierno. Porque un Dios tan bueno no puede mandar a gente al infierno. Digo, pues es que Dios es tan bueno, pero a la vez es tan santo, que sí va a enviar gente al infierno. Porque no confundamos la bondad con esta palabra, no. Cuando nos hacen cosas y los hijos, tolerancia, ¿no? De que, eres indiferente y pueden hacer la gente lo que quiera en tu trabajo, en tus cosas, en tu casa, y tú no dices nada, ni X, ¿no? Como no me acuerdo, se me fue la palabra, ahorita se me fue la palabra. Esa es la clave, Dios no es así. Dios es bueno, Dios es amor, pero no confundamos la palabra amor con el amor que nos han presentado en estos medios de comunicación. Dice, el amor se goza en la verdad. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, pero el amor es justo y se goza en la verdad. Ese es el verdadero amor. Por lo tanto, el amor odia la mentira, detesta la mentira. El verdadero amor detesta la mentira. Entonces, Dios por eso detesta la mentira. Y no va a aceptar un mentiroso con Él. Eso nosotros podemos ver. Jehová tu Dios es fuerte y ¿qué? Celoso. Ahí es donde podemos ver. ¿Sí? Entonces Dios ha establecido propósitos. La palabra de Dios, Isaías 55:11, por favor. Isaías 55:11. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahí está, ¿verdad? Y así será la palabra. No volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual la envíe. ¿Qué poder se puede rebelar contra la palabra de Dios? No. Ninguno. No. Ninguno. No hay un poder que se pueda sostener ante el poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, toda palabra que Dios ha dicho se va a hacer. Como dijo David, el salmista, ¿verdad? A ver, creo que es el Salmo 139, por favor. Versículos 16 y 17. Cuando dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Salmo 137. 139. 139. Versículos 16 y 17.
¿Versículo qué? 16 y 17. Salmo 139, versículos 16 y 17. ¿Quién va? Tú. 16 y 17. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Ahí está, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, ¿qué dice? A ver, repítanlo. ¿En tu libro qué? Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Sin faltar Una de ellas. ninguna de ellas. Todo se cumple. A ver, Erendira, Maritza, Erendira, va a estudiar esto, y lo va a cumplir porque mi propósito es eso. Sin faltar ninguna de ellas. Dios es el dueño de todo. Una vez una amiga que es una atea férrea, ella ha leído a Nietzsche, ella ha leído un chorro de ahí marcianos, Marx y todo eso. Me decía, si tu Dios es tan bueno, ¿por qué no detuvo a Eva de pecar? Si mi hijo yo viera que va a acercarse al fuego y a quemar, no se lo permitiría. Yo haría todo para que no se quemara. Y le dije, buena pregunta. Pero te la voy a poner más difícil. ¿Sí? Si Dios lo creó todo bueno, ¿cómo nació el pecado? Si Dios creó todo bueno, ¿de dónde surgió la maldad de Satanás? Una identidad, ¿no? Sí. Y se me quedó y me dijo, ¿cómo? No sé. ¿Quieres que te dé la respuesta? Sí, no lo sé. Pero te voy a decir algo. Dios es dueño de todo. Y Él puede hacer con su creación lo que Él quiera. Porque Él creó todas las cosas. Todo. Y por lo tanto Él es dueño de todo. Si tú haces un castillo en la arena y luego de terminarlo te pones a patearlo, ¿serás injusto por hacerlo? No, porque tú lo hiciste. Si tú creaste un programa de computación que hace 1000 maravillas y al final dices, ay, me aburrió, delete, asterisco, punto asterisco, lo borro todo, ¿será injusto? No, porque tú lo creaste. Si Dios ha decidido hacer su creación con lo que Él quiera, Él es Dios. Por lo tanto, no estaría haciendo algo injusto. Pero yo no sé la respuesta. Pero yo solo sé, uno, que Él es dueño de todas las cosas. Y dos, que Él es bueno y que todo lo que hace es bueno. Y si permitió algo, o hizo algo, o permitió, o creó, Él sabe por qué. Él tiene un fin. Yo no puedo ponerme con Él y decirle, Dios, estás mal. Yo estoy bien, mi pensamiento está mejor que el tuyo. No puedo. Y recuerdo las palabras de ella que me dijo, me dejaste sin contestación. Nadie me había contestado así, ni un cristiano me había contestado así. Todos me decían, no, es que Dios no creó el mal, Dios mira, y acá, y ponen 1000 cosas. Queremos justificar a Dios a veces ante los hombres. Nosotros no debemos de justificar a Dios ante los hombres, debemos de presentarlo como lo que Él es. ¿Alguna vez vieron a un apóstol tratando de justificar a Dios ante las multitudes? No. Era arrepiéntanse porque Dios los va a enjuiciar. Simple. Tenemos que ver esto, Dios controla todo. Jesús, Mateo 24:35. ¿34? 24:35. 24 qué? 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Mis palabras son eternas, mis palabras son reales, son vida. Dice, entonces nosotros podemos ver entonces el anticristo odiando a Dios,
y los reyes de la tierra, ya vimos esos 10 que van a recibir reinos, que al final se los van a pasar a la bestia. ¿Por qué? Lo vimos en la clase pasada. ¿Por qué los 10 reyes le van a pasar la autoridad a la bestia? Pregunta de examen, voy a tener que hacer examen al final, ¿no? Para que tenga toda la autoridad la bestia para poder enfrentar al Mesías que viene. Porque es el único hombre con capacidades sobrenaturales que mediante la mente humana, dicen, es el único que puede enfrentar al Mesías que viene. Démosle toda la autoridad. Ellos ya saben que el Mesías va a venir. ¿Eh? Dándole más poder. Dándole toda la autoridad para que pueda utilizar todo lo que él necesite para vencer al Mesías que vendrá. Oh, qué horror, ¿verdad? Pero ahí nosotros podemos verlo. Entonces, ahí vemos nosotros Dios obrando en todo eso, obrando para que el anticristo y los reyes despedacen a la ramera este sistema religioso, obrando para que los reyes entreguen el reino a la bestia, y entonces la bestia ya con toda la autoridad enfrente a Jesucristo y ¡pum! Se tiene el reino milenial de Jesucristo. Dios obrando en los propósitos eternos. Dios guiando las piezas del ajedrez. ¿Tú crees que te mueves como tú quieres? No, es Dios que mueve las piezas del ajedrez. Pero es una actitud de alguien que es indiferente a Dios. ¿Verdad? El día que yo decida seguir a Dios. Te tengo una noticia, sí. No es el día que tú decidas. Mejor humíllate ante Dios porque es el día que Él quiere. Y si Él no quiere, no vamos a poder humillarte delante de Él. Dios aplasta toda soberbia. Y dice, entonces todo lo que debe haber nosotros, ¿va? Y aplicándolo otra vez a nosotros, en todo dependemos de Dios, hasta para que nos muestre la maldad que hay en nosotros, el pecado que hay en nosotros, debemos de depender de Dios. Vean al David, Salmo 19, por favor, Salmo 19, versículos 12 y 13. 19 versículos 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que le son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Vean a David ahí orando. Líbrame de las soberbias. David sabía que se podía ensorbecer en cualquier instante, en cualquier momento. Y el único que puede librarlo de una soberbia es Dios. Es Dios. O sea, David conociendo eso, que el único que puede librarlo para seguir siendo una persona humilde, para seguir siendo un buen rey, para seguir siendo un buen representante de Dios, es Dios. Y por eso le ora a Dios. Salmo 139. Pero ahora los versículos 23 y 24, por favor. 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahí está, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino correcto. ¿Ven por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? David entendía que él no podía librarse de sus pecados. Que él no podía librarse de sus rebeliones internas. Que él no podría librarse de la soberbia. Que él por sí mismo no podría librarse de lo que tú quieras. Es así que no pudo librarse del asesinato, ¿no? Así es. O del adulterio. Y eso lo muestra la Biblia, un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios intensamente, un hombre que y de repente, ¡pum! Okay. Por eso David entiende en este último salmo. Le dice al Señor, yo no puedo, Señor. Yo no puedo con mi corazón, yo no puedo con mis cosas. Te necesito, dependo de ti, y es por ti que puedo estar firme, solo por ti. Esta es la realidad de la vida cristiana.
No es de nosotros. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 15, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 15. Filipenses. Capítulo 2, versículos 12 al 15. 12. 12 al 15. Al 15. ¿Ya? ¿Sí? Dígale, Joel. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como mucho más ahora en su ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irresponsables y Irreprensibles. y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí está, ¿verdad? Entonces, hermanos, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Pablo lo define de una manera así: ocúpate, guíate, busca a Dios con temor, busca agradarle, humíllate delante de Él, porque Dios es el que produce en ti tanto el querer como el hacer. Y alguien me dirá, bueno, a ver, pues, aparentemente es una contradicción. Como ya se los he dicho, la soberanía de Dios y la voluntad humana, las dos van juntas. Dios hace lo que Él quiere, pero a la vez nosotros somos responsables. Por eso Pablo dice: condúzcanse delante de Dios con temor y temblor. Dios no es un Dios. Pablo no dice: ay, Dios es bien bonachón. ¿No? Ustedes pueden conducirse así bien padre, porque Dios es bien bonachón, en serio que es bien bonachón. Es cuate. Es cuate, es amigocho, es acá bien chido. No es cierto. Condúzcanse con temor y temblor. O sea, conociendo que te estás acercando a un Dios infinitamente santo y tú terriblemente pecador. Que solo mediante Cristo puedes llegar a Dios. Que siendo cristianos, siendo nacidos de nuevo, seguimos necesitando de Cristo. Seguimos necesitando de ese mediador. Seguimos necesitando de Él porque seguimos a veces pecando. Y con ese solo pecadito no pudiéramos llegar delante de la presencia de Dios. Seguimos necesitando esa humildad de reconocer quiénes somos y quién es Él. ¿Verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, resumiendo, pues, ¿verdad? Sin darse la cuenta, la bestia y el falso profeta y los 10 reyes estarán haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Pues bueno, vamos a orar. Si no hay dudas. ¿Alguna petición de oración? ¿Se les olvida? ¿Alguien me había dado una petición? Bueno, fue por paz. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos Señor, por hablarnos, Señor. Gracias, Señor, por decirnos, Señor, la manera en que debemos de conducirnos también delante de ti, Señor. Tú nos hablas, Señor, de los eventos futuros que vendrán, Señor, Señor, cómo este sistema religioso caerá, destruido por la bestia y sus 10 reyes, Señor. Pero también reconocemos que tú estás allí obrando, Señor. Y a la vez enseñándonos, Señor, que debemos de ser humildes, que debemos de tener una actitud de temor
y temblor reverente delante de ti, Señor. Conducirnos delante de ti con humildad, reconociendo, Señor, que tú eres Dios y que nosotros somos criaturas, Señor. Que nosotros, Señor, somos pecadores y tú eres un Dios infinitamente santo. Que solo podemos acercarnos a ti por medio de Cristo Jesús, que es nuestro mediador, que es, Señor, nuestro puente entre tú y nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a madurar en esto, Señor. Y como decía David, Señor, si hay en nosotros soberbias, si hay en nosotros orgullo, si hay de nosotros necedad, si hay en nosotros, Señor, mentiras, si hay en nosotros algo que no te está agradando, Señor, líbranos de eso. Líbranos de los pecados que nos son ocultos, Señor. Líbranos de los pecados, Señor, que están gobernando nuestras vidas, Señor. Líbranos de toda vida, Señor, que esté diferente a ti, Señor. Encamínanos hacia ti, Señor. De ti dependemos, Señor. Reconocemos nuestra dependencia de ti. Señor, produce en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor. Clamamos a ti porque reconocemos, Señor, tu infinito poder, Señor, que puede gobernar, Señor, aún sobre nuestras vidas, Señor. Y por eso venimos ante ti con humildad en el nombre de Cristo Jesús, diciendo, Señor, queremos obedecerte. Haznos obedientes a ti. Haznos obedientes a tu palabra. Haznos fervorosos. Haznos gente que tenga temor, Señor, de ti. Temor de Dios, Señor. Que antes de hacer algo malo, Señor, el temor de Dios entre en nuestros corazones, entre en nuestras vidas, Señor, y nos detenga, Señor, tremendamente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas, Señor, y a obedecerte en todo, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a tener una actitud de reverencia en todo lo que hagamos, Señor. Y más al presentarnos ante ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes. Ayúdanos a ver a que este mundo, Señor, nos vea como verdaderos hijos tuyos, Señor. Como auténticos cristianos, Señor. Ayúdanos en medio, Señor, de tanta falsedad que hay hoy en día. En medio, Señor, de tanta proliferación, Señor, de apostasía, de religiones falsas con eslogans de cristianos, Señor. Clamamos a ti porque tú, Señor, nos hagas y nos transformes y este mundo vea a un cristianismo auténtico, Señor. Un cristianismo que ama, un cristianismo que se conduce con temor y reverencia delante de ti. Un cristianismo, Señor, que pone sus ojos en Cristo, Señor, y que en Él espera, y que por Él es, y por Él subsiste, y por Él está, Señor. Gracias, amantísimo Dios, te ruego por las necesidades de cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que tú, Señor, suplas toda necesidad, Padre. Nuestra dependencia es en todo, Señor, no solo espiritual, sino física, económica, Señor, mental, de todo, Señor, nuestra dependencia de ti, Señor, y clamamos por ello, Señor, para que de tu buena mano, Señor, nos venga, Señor, esa porción para nuestras vidas, Señor. Y te pedimos por las peticiones también que nos hicieron, Señor, de llevar en oración, Padre, tú sabes cuáles son. Señor, te rogamos que tú actúes ahí, Señor, que tú actúes en esas peticiones, que tú te manifiestes con poder, Señor, en la petición de la hermana Francis, Señor, que no vino el día de hoy, desconocemos las causas, dijo que iba a venir, Señor. Te pedimos también por la petición del primo de Miguel y su esposa, Señor, para que tú obres ahí en medio de esta situación que están pasando tan difícil, Señor, para que tú, Señor, obres con poder, Señor, y ellos, Señor, te busquen, te amen y te adoren, Señor. Gracias, amantísimo Dios. Nos ponemos en tus manos, nos entregamos a ti, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Francisco Reyes, cancelero.